Ponemos a grabar y comparto. Ustedes, lo que solicito es que apaguen obviamente los micrófonos y que cuando ustedes necesiten hacer una pregunta, que lo puedan hacer, ¿sí? Es un poco la idea. Vamos a explicar entonces este tema siguiendo justamente las actividades que tenemos, ¿sí? Siguiendo las actividades que tenemos. Bueno, el punto número 1, justamente la actividad decía en qué consistía el destino manifiesto, doctrina Monroe y política del garrote. Entonces son políticas que lleva adelante, ideas y acciones que lleva adelante Estados Unidos. ¿Sí? Nosotros cuando analizamos en el trabajo anterior el neocolonialismo en África, en Asia y en Oceanía, no hablamos tanto de Estados Unidos porque la presencia norteamericana no fue tan importante, sí la británica, la francesa. Acá la presencia norteamericana es fundamental, ¿sí? Yo lo que le decía era de que la mayoría de los países de América Latina ya habían declarado su independencia en las primeras décadas del siglo XIX, ¿sí? Argentina en 1816, por ejemplo, ¿no? La Revolución de Mayo en 1810, pero la Declaración de Independencia en 1816, y la mayoría de los países, ¿no? En 1815, 1816, 1817, ¿no? Se declararon independientes de España, salvo los países que nosotros conocemos ahora como Cuba, ¿sí? Y como Puerto Rico, que siguieron bajo el dominio español hasta la década de 1890. Bien. Ahora, si bien se declararon independientes los países de América Latina, de España en este caso, ¿sí? Eso no quiere decir de que no haya una dominación posterior. Esa dominación posterior va a venir de la mano justamente de Estados Unidos, la nueva gran potencia que va a aparecer en escena y que nosotros a lo largo del año, en el cuarto año, vamos a ir viendo, porque después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda, Estados Unidos va a quedar como la gran potencia en el mundo, que esto llega hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, expliquemos estas ideas. Estados Unidos es uno de los primeros países que se independiza en América, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya en 1776 se declara independiente de Gran Bretaña, ¿sí? Es el primero, en realidad, ¿no? que logra esa independencia y que termina siendo como tomado como modelo, si se quiere, de los nuevos países que querían independizarse de España. ¿Sí? Apenas se independiza Estados Unidos, o al muy poco tiempo, ¿sí? Ya en la primera década del siglo XIX por lo menos, la prensa, es decir, los diarios, el periodismo y algunos políticos norteamericanos, ¿sí? Habían impuesto la idea de destino manifiesto. ¿Qué quiere decir destino manifiesto? Quiere decir de que ellos decían, ellos mismos decían, de que Estados Unidos estaba destinado a ser una gran nación. Eso es destino manifiesto, ¿sí? ¿En qué sentido una gran nación? En dos sentidos por lo menos, ¿sí? Una gran nación en el sentido territorial. Miren, esto era Estados Unidos cuando se independiza, ¿sí? Lo que está acá en violeta, son 13 colonias que se independizan, luego se va a ir extendiendo, ¿sí? Eso sería la gran nación. En un sentido territorial, pero también una gran nación en el sentido como potencia, ¿sí? Como país potencia, que va a tener su presencia dentro del mundo y particularmente de América Latina. Bien, hacia 1823, Jean Monroe, ¿sí? Va a lanzar una frase muy famosa y muy particular que dice América para los americanos. ¿Qué es América para los americanos? América para los americanos era una advertencia a los países europeos. Los países europeos habían conquistado, ¿no? Ya del siglo XV habían conquistado América, España, Portugal, Gran Bretaña, Francia, ¿no? Habían ocupado diferentes partes de América Latina. Entonces, ese lema de América para los americanos es una amenaza a las potencias europeas para que no intervengan en los asuntos americanos, ¿sí? Muchos leen esta frase, América para los americanos, como América para los norteamericanos. Es una amenaza para que no ingresen, ¿sí? Para que no haya una influencia europea en América, porque ahora en América, o todos los países americanos, van a estar influenciados por Estados Unidos, ¿sí? Eso es en 1823. Y ya para finales del siglo XIX,
va a llegar al poder como presidente, que va a tener 2 presidencias, Teodoro Roosevelt, ¿sí? Roosevelt, no sé si vieron la película Una noche en el museo, ¿sí? Si la vieron alguna vez, la película cómica, pero bueno, hay un actor ahí que se terminó suicidando, ¿no? No recuerdo bien el nombre hace unos años se suicidó, que hace de Roosevelt, que es que es una especie de militar, sheriff, que está arriba del caballo, ¿sí? Que lo digo, ¿por qué digo lo de la película? Porque lo interpreta bastante bien, digo, en ese sentido, ¿no? Como un tipo muy estricto, ¿no? Muy serio y demás. Roosevelt, todo Estados Unidos, pero Roosevelt como figura política llevó adelante la llamada política del garrote, que va con una sola T, no con 2 T, que justamente acá la amenaza, o la intervención, mejor dicho, no era para los países europeos, sino que era para los mismos países vecinos. Sobre todo, cuando digo países vecinos, digo países americanos, ¿sí? Países vecinos a Estados Unidos, sobre todo en la parte del Caribe, ¿sí? La política del garrote justamente lo que intentó promover fue una política muy agresiva, exterior a Estados Unidos, ¿no? A través de la intervención a países latinoamericanos, ¿sí? Por ejemplo, si no respondían a esos intereses norteamericanos, o si de hecho tenían algún tipo de ligazón con países europeos y demás, a veces desembarcaban las tropas norteamericanas y tenían el control de aduana, ocupaban a veces los puertos, ¿no? Esa es la política del garrote, como de una mano muy dura, ¿sí? Bien, siguiendo esa doctrina, evidentemente, Estados Unidos quiere extenderse, ¿no? Quiere justamente destinarse a ser esa gran nación territorial por un lado, y por otro lado, esa gran nación como presente, ¿no? Como potencia. Entonces, ahí, en la misma actividad número 1, ustedes les preguntan sobre las estrategias que utilizó Estados Unidos para extender, ¿no? Su influencia y su territorio. Y son varias, ¿sí? Por un lado, lo que tenemos es lo obvio, lo que uno suele pensar. Para ustedes, por ejemplo, un país, ¿cómo puede extender, cómo puede conquistar más tierra? ¿Cómo puede extenderse? ¿Cuál sería la lógica? ¿A partir de qué? De una De la guerra. compra de las tierras. De guerra, perfecto. ¿Sí? De guerra. Lo más lógico sería de guerra. Y acá, bueno, va a haber guerras donde, por ejemplo, esta tierra, los estados de California, Arizona, Nevada, Nuevo México, que acá no figura, todo esto habían sido territorios que pertenecieron a México en una guerra contra los mexicanos, ¿sí? Lo mismo que Texas, por ejemplo, ¿sí? En una guerra contra el Estado mexicano, los Estados Unidos de México, ¿sí? Porque ese es el nombre real y completo de México, justamente se adueñan de esas tierras. También algo lógico que no sé los que estuvieron en tercero o primera, pero seguramente los que estuvieron en tercero o tercera sí, habrán visto la conquista del desierto para el caso de Argentina el año pasado, la llamada conquista del desierto entre comillas, ¿no? Como el Estado argentino se toma las tierras de lo que nosotros conocemos como las provincias del sur, de la Patagonia y del Chaco, de la región chaqueña. Acá lo mismo, ¿no? El Estado también a partir de la guerra contra la población nativa, ¿sí? Como por ejemplo los Sioux, los Cherokee, diferentes grupos nativos, indígenas, termina a partir de la guerra tomando esas tierras. También, y creo que alguien por allí lo dijo, y fue tapado por otras voces, también otra manera de extender las tierras fue a partir de comprando, ¿sí? Compró tierras, por ejemplo, a Francia, ¿sí? La Luisiana, lo que dice acá la Luisiana, era un territorio que pertenecía a Francia, porque vuelvo a recordar, ¿sí? Estas 13 estados o colonias fueron los que se independizaron, y después se empezó a extender a Estados Unidos para este lado, ¿sí? Le compró, por ejemplo, Alaska, que está en esta partecita, pero estaría acá, le compró a Rusia, ¿sí? Le compró el estado de Florida a España, que en realidad España se lo termina vendiendo por la crisis económica, pero después España va a perder Cuba y Puerto Rico en manos justamente de los norteamericanos,
porque Estados Unidos, que ahora lo vamos a ver, entre comillas, ¿sí? Ayuda, pero entre comillas, para un bienestar cubano, ¿sí? Lo ayuda para independizarse de España, quiero decir, ¿no? Y luego termina como haciendo un protectorado, teniendo una influencia muy importante, ¿sí? Y bueno, y Puerto Rico termina anexándose, si bien Puerto Rico hasta el día de hoy es un estado independiente, pero está ligado a Estados Unidos, ¿no? Claramente, ¿no? Es un estado corporativo de Estados Unidos, y también, bueno, Hawái, ¿sí? Entonces, a partir de la guerra, a partir de la compra del territorio, a partir de la influencia económica, ¿sí? A partir de esa idea de ayudar a los países a independizarse o de las potencias. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el texto de que incluso van a ver el caso de Cuba como ayuda, digo, ¿no? A independizarse, van a ver el caso de, que ahora lo vamos a hablar también, de Panamá, y van a ver, por ejemplo, Venezuela. Venezuela, lo norteamericano ayuda, entre comillas, a los venezolanos a pagar una deuda que tienen con Gran Bretaña y Alemania, ¿sí? Una deuda económica que tienen, y tras a ver, el que le pague la deuda no va a salir gratis, esto está más que claro, y a partir de allí comienza justamente una intervención económica norteamericana muy importante sobre la explotación del petróleo venezolano. Va a empezar a explotar el petróleo venezolano, incluso lo explota desde 1902 hasta que llega Hugo Chávez al poder en Venezuela, que puede ser muy discutible, ¿sí? El chavismo o los gobiernos de Venezuela, ¿sí? Hablo de Hugo Chávez y el actual, ¿sí? Pero entre otras cosas terminó de sacar a las empresas, vuelvo a repetir, esto puede ser súper discutible, pero terminó de sacar a las empresas norteamericanas la explotación del petróleo, ¿sí? Que tenían todo el control de la explotación del petróleo. Esto puede ser muy discutible por la situación, obviamente, que vive Venezuela, por la cuestión después de los derechos, las libertades de expresión y demás, ¿no? Bueno, muy bien. Eso sería con respecto al punto número 1. Entonces, vamos a analizar las imágenes, ¿sí? Teniendo en cuenta, acá lo que tenemos que tener en cuenta, estamos en el punto 2, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, a qué llamamos doctrina Monroe. Segundo, a qué llamamos política del garrote, ¿sí? Habíamos dicho, doctrina Monroe es la frase, ¿sí?, de James Monroe, América para los americanos, que era una advertencia o una amenaza a los países europeos para que no intervengan, ¿sí?, en los asuntos americanos, para que no lo intenten conquistar de vuelta, pero tampoco para que ejerzan una presión económica, ¿no?, y algún tipo de dominio. Bien, entonces acá tenemos una caricatura. Este que está acá, arriba del buque, ¿el buque de qué país es? De Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿no? Perfecto, lo tenemos aquí. Bien. Aparte hay varios buques, si podemos ver, porque de fondo se observan como que son varios buques, no es uno solo. Quien está apoyado en una posición como bastante tranquila, si se quiere, ¿no? Serio, pero muy tranquilo. En su rostro y en la misma posición, es Roosevelt. ¿Sí? Ese sería Teodoro Roosevelt. Está apuntando un cañón. ¿A quién apunta un cañón? Y con esto no, un cañón. Está apuntando con un cañón. ¿A quién apunta con el cañón? Y con esto no quiero que me digan nombre y apellido. Si no, ni yo sé el nombre y apellido de la persona que está ahí, ni tampoco de quien está sentado. Pero ¿a qué representaría, quiero decir, a esa persona que está siendo apuntada por el cañón? Al rey de España. A un rey. Posiblemente lo más probable que sea el rey de España, ¿sí? Como dice, fíjense de que, ¿qué dice en el suelo? Santo Domingo. Dice Santo Domingo. Europa, abajo Bien, del rey dice Europa. bien, abajo del rey dice Europa, y abajo de esta persona que es como una isla, ¿sí? Es una isla, dice justamente Santo Domingo o República Dominicana, ¿no? Lo que nosotros conocemos como República Dominicana, que había sido dominado por España. Bien. Volviendo al Profe, rey. Sí. ¿no sería Santo Domingo, Cuba? No, nosotros tenemos, perdón, en la parte del Caribe tenés la isla de Cuba, por un lado, que es una de las islas, ¿no?, de las Antillas,
Y después tenés otra de las islas, tenés Haití como otra isla, y tenés otra isla que justamente es una isla que divide Haití y República Dominicana. La misma isla, hoy si miramos un mapa, ¿sí? Hay dos países que son muy pequeños, una isla muy pequeña, que hay dos países, que uno es Haití, que había sido conquistado por los franceses, y otro, República Dominicana, que había sido conquistado por los españoles. ¿Sí? Están en la misma isla, lo único que la mitad es República Dominicana y la otra es. Claro, sí. Son dos países, ¿no? Les pregunto, si se acuerdan que para analizar imágenes es importante, bueno, esto es una caricatura, obviamente, y es importante gestos, personas, gestos, objetos, ¿no? Acá como persona identificamos estas tres personas, ¿no? Roosevelt como gesto, ¿no? Tiene una postura, si bien es seria, pero tiene una postura bastante relajada, ¿no? Está apoyado sobre un cañón. El rey de España, podríamos decir, o el rey europeo, como ustedes quieran, ¿qué expresión tiene? Como asustado. Está asustado, el cañón le apunta a la cara. Está como asustado, pero esto es lo importante de la caricatura, ¿no? Que se Pero al diferencia. mismo tiempo también como que tiene la mano como queriendo agarrar todavía a República Dominicana. Perfecto, Dayana, perfecto. Dayana no. ¿Dayana Sí, era? profe. Sí, Dayana, Sí. perfecto, Dayana. Y justo sobre eso iba a decir, esto es lo que permite la caricatura, ¿no? Como resaltar o destacar. El rey parece como una especie de, una mezcla entre fiera, ¿no? Y humano. Y miren el rostro. Y tiene, como bien dijo Diana, la mano extendida, y la mano es monstruosa. Miren la mano, esto es lo que permite una caricatura. La mano es como mucho más grande, miren lo que es la mano, ¿no? Y más allá que tiene el cañón en la cabeza y el rostro expresa miedo, al mismo tiempo está queriendo agarrar a este dominicano, en la parte, digamos, metafórica, está queriendo agarrar a la persona. Pero en realidad, en la parte, el mensaje sería que España o parte de Europa está queriendo seguir sujetando, teniendo a República Dominicana, ¿no? Ahora, el dominicano, ¿sí? O la persona que está representando a República Dominicana, ¿qué postura tiene? ¿Qué gesto está? Está llorando. Está llorando. ¿Por Y quién está está tirado en llorando? el piso. Muy bien. La pregunta es, ¿por quién está llorando? ¿Por el norteamericano? ¿Por Roosevelt o por el rey? Por el rey. Por el rey. Esto es importante. El que dibujó esto está dando un mensaje. ¿Sí? Está dando un mensaje. Y este mensaje se termina de resaltar con el objeto. El objeto, obviamente, no vamos a nombrar todos los objetos, obvio. ¿Sí? Es el cañón, ¿no? El buque con el cañón. El cañón tiene un cartel que está en inglés. ¿Sí? Monroe Doctrina. Doctrina Monroe. ¿Sí? América para los americanos. Entonces, es evidente que quien hizo este dibujo está dando un mensaje. Estados Unidos aparece como un papel de bueno o de malo para los países latinoamericanos aquí. De bueno. De bueno, muy bien, Iván, de bueno. ¿Sí? A ver, acá la idea de esta imagen es como que Estados Unidos viene a ayudar o a salvar a los países latinoamericanos de la tiranía, ¿no? O de la dominación de los países, de los reyes europeos o de los imperios europeos. ¿Sí? Ahora, otra caricatura muy diferente, y esta sería la segunda, que está en el punto 2, es este que aparece acá. También es Roosevelt, ¿ven? Es el mismo, es otro caricaturista, ¿sí? También es Roosevelt, pero acá está en una posición completamente diferente. Como persona aparece Roosevelt. Gestos, ¿qué me podrán decir? Como serio. una postura seria, pero como que está tratando, como que si fueran de él esa parte. Como Bien, que está seguro, sabe lo que va a hacer, por así decirlo, Claro. porque sus pisadas son seguras. bien, aparece... Profe, está por pisar a Cuba. ¿Cómo, Santino? Está por pisar a Cuba, mirá, fíjate ahí abajo. Claro, sí, está por pisar a Cuba, está dando como una vuelta, ¿no? Acá dice Mar del Caribe, ¿no? Mar Caribe, dice Santo Domingo, dice Cuba, bueno, acá dice México porque
¿no? Como mirando el mapa, sería acá está la parte de Como si Centroamérica, ¿no? él Como para que nos protegería toda demos una esa parte. idea. Sobre el objeto me parece muy interesante lo que dijeron. Primero que aparece como un gigante, chicos, eso es importante. ¿Sí? No aparece en escala. Esto también es lo que permite la caricatura. Así como decíamos lo de la mano de acá del rey, acá aparece como un gran gigante. Que el rostro es muy serio, muy firme, ¿no? Parece como que da paso como una especie de guardián, ¿no? Como un coloso gigante que está siendo como una especie de guardián. Es como que refleja la superioridad de Estados Unidos sobre los países de Latinoamérica, digamos. Muy bien, Nahuel. Justamente para llegar a esa idea es la descripción, pero la idea sería un poco eso. No es, Profe, no es casualidad que tenga un palo, ¿sí? Nosotros sí, habíamos tiene un hablado de... garrote. ¿Sí? Tiene un garrote como Claro, la política del la garrote, y cosa esa. aparte, Sí, acá en la eso. imagen no sé si se llega a ver bien, pero el palo tiene escrito, ¿sí? Que dice gran garrote, ¿sí? Política de garrote. Y está llevando con un hilo, una especie no, está llevando buques, y que son todos buques de militares, no con cañones. La pregunta es, ya dijimos, ¿no? El objeto es, obviamente que es el garrote, Rubio aparece como un gigante, ¿no? Está como vigilando la parte del Caribe. Esto obviamente, así como esto responde a la doctrina Monroe, esto de una amenaza a los países europeos, acá claramente es la intervención a los países vecinos, ¿sí? Acá Roosevelt no está sacando esos buques de guerra. Esos buques de guerra son norteamericanos que están custodiando justamente a los países latinoamericanos y a la parte del Caribe, pero no lo está custodiando para que no sea atacado por los países europeos, sino que justamente está haciendo, está vigilando para intervenir sobre los puertos, así como dijo Santino, creo, ¿no? Que dijo está por pisar Cuba, está amenazando, ¿sí? Está claramente amenazando a estas naciones latinoamericanas, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí ya tenemos lo que es el punto número 1 y el punto 2. Obviamente adelanto, ¿no? Vamos a tener que volver a ingresar para terminar de ver el trabajo, ¿sí? Pero el punto 3 lo vamos a llegar a ver bien, ¿sí? Nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos. Aquí con respecto, perdón, lo pasé aquí. Bueno, acá fundamentalmente para destacar es el texto de Roosevelt, ¿sí? Es el texto de Roosevelt. Esperen que no puedo, no sé por qué me aparece, no puedo bajar esto aquí. Bueno, acá dice, no llego a leer bien porque me tapa el cartelito, dice, el desarrollo de la paz entre las naciones están confinados, ¿puede ser? Estrictamente a aquellos que son civilizadas. Con una nación bárbara la paz es condición excepcional. En los confines, esperen que corro esto, entre la civilización y la barbarie, la guerra es generalmente normal. Que los bárbaros sea el indio rojo en la frontera en los Estados Unidos o el afgano con los confines de la India británica, el resultado es el mismo. A la larga, el hombre civilizado encuentra que no puede conservar la paz más que subyugando a su vecino bárbaro, pues el bárbaro no cederá más que ante la fuerza. Toda expansión de civilización trabaja para la paz. Bueno, después sigue, ¿no? En otros términos, toda expansión de una potencia civilizadora significa una victoria para la ley, el orden y la justicia. En todos los casos, la expansión ha sido un buen provecho, no tanto para la potencia que se beneficia nominalmente, como para el mundo entero. Bueno, este discurso de Roosevelt, nosotros ya casi el mismo, lo hemos leído en el trabajo número 1. El trabajo número 1 teníamos 6 autores. No todos los autores hablaban de esto, ¿no? Pero acá un poco la idea principal sería que, bueno, primero lo civilizado y lo bárbaro, ¿no? Hay naciones que son civilizadas y otras que son bárbaras, ¿sí? Y otras que son bárbaras. Y por lo tanto, la civilización solamente se puede dar a partir de la guerra, ¿sí? Y el que se termina beneficiando no es solamente el país que gana en esa guerra, sino que aparte es el país que aparte es el mundo entero que termina ganando porque esa guerra y terminar con la barbarie, ¿qué traería según Roosevelt? ¿Qué va a traer según Roosevelt? Paz. Va a traer paz. Paz. Bueno, a esa actividad ahora se va a cortar y vuelven a entrar con el mismo link, ¿sí?
acá hay algo muy parecido a lo que decía Chamberlain, ¿sí? Es decir, el imperialismo lleva paz, seguridad, ¿sí? A países que nunca habían conocido esos beneficios. Acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Vamos a grabar y vamos a compartir. Acá estamos. Compartimos acá. Bueno, entonces, volviendo a lo que es el punto número 3, ¿sí? Se debe realizar justamente lo mismo, aplicar el análisis a un discurso histórico, ¿no? Marcar 4 o 5 palabras que ustedes consideren importantes, ¿no? El autor está ahí, Roosevelt, el año 1899, también es importante, ¿no? Porque en 1899, cuando se da la expansión de Estados Unidos en la política de garrote, eso lo van a leer cuando elaboren el punto número 1, ustedes ya van a tener eso, ¿sí? Ese contexto de Estados Unidos. Por eso van a poder entender un poco mejor por qué Roosevelt dice esto, ¿no? Sacan la idea principal, si ustedes quieren pueden utilizar la fórmula, el imperialismo es, ¿por qué? Si quieren la usan, si quieren no. Si quieren poner la idea principal de Roosevelt es de que la dominación llevaría, lo que dice ahí este tipo, ¿sí? Bien, y luego, importante, porque seguro que después me van a preguntar por Classroom, importante, una vez que yo hago eso, vuelvo al trabajo número 1, yo tengo 6 autores diferentes y digo, bueno, a ver, la idea principal de Roosevelt, ¿a cuál se parece? ¿Sí? Bueno, acá un poco ya lo adelanté, ¿sí? Ya se los dije, para que lo puedan comparar, que piensa lo mismo, que el imperialismo es algo bueno, es algo positivo, ¿no? Roosevelt está planteando como que el imperialismo es algo positivo porque termina llevando justicia, paz, todo eso, ¿no? Bien. Pasemos al punto 4. El punto número 4, ustedes tienen que desarrollar, ¿sí? Comentar, mejor dicho, la intervención en Cuba de Estados Unidos y la intervención en Panamá. Con respecto a Cuba, les comento, Cuba es uno de los últimos dominios de España, ¿sí? Comienza una guerra para independizarse de España, ¿sí? En el año 1898, y Estados Unidos, entre comillas, la ayuda. Estados Unidos, en realidad, explico muy brevemente, esto ustedes no lo tienen en el texto, pero lo explico muy brevemente para que se comprenda. Estados Unidos manda, hay una guerra, ¿no?, entre España y Cuba, en la isla, porque los cubanos se quieren independizar. Estados Unidos manda un buque de guerra llamado Maine, ese era el buque, ¿sí?, de guerra, que se queda en el puerto de La Habana, ¿sí?, porque los norteamericanos, bueno, discutían, esta idea de América para los americanos, discutía de que España siga estando ahí dominando Cuba y demás. Pero sobre todo discutían también de que los cubanos no estaban aptos eran un país atrasado, las personas eran atrasadas culturalmente, ¿no? Tenían poca civilización y por lo tanto no podían autogobernarse, ¿sí? Una elegante idea para poder dominarlo después. Entonces, ese buque de guerra norteamericano Maine explota, estalla, de repente, ¿sí? Los norteamericanos le echan la culpa a los españoles, dicen, ustedes tiraron un misil, algo, y voló todo esto. En realidad parece, no se sabe, que fue como una especie de autoatentado, ¿no? Como quisieron volar el Maine como una excusa para entrar en la guerra. Entonces, bueno, Estados Unidos entra en guerra con España, ¿no? Lo termina venciendo a España. Cuando lo vence a España, no solamente España le tiene que pagar por los daños de guerra y demás, sino que termina también dejando independiente Cuba y Puerto Rico, ¿no? Y termina cediendo las islas de Hawái y Filipinas, que pertenecían a España, del lado del Pacífico, del Océano Pacífico, ¿sí? Y termina con esa dominación. Entonces, los norteamericanos van a empezar a tener una ocupación, van a empezar con una ocupación de la isla de Cuba. ¿Sí? No van a decir, ahora Cuba nos pertenece, nosotros somos los dueños de Cuba. No, lo va a declarar independiente, pero lo va a declarar como un protectorado. Y eso se da a partir de la llamada enmienda Pratt. Una enmienda que es un agregado que se hace a la Constitución cubana. Cuba dicta una constitución y un senador norteamericano de apellido Platt, ¿no?, menciona de que Estados Unidos, a partir de esa enmienda, ¿no?, menciona de que Estados Unidos
justamente tenía el derecho de intervenir Cuba para preservar la independencia cubana, ¿no? Y también para mantener un gobierno adecuado. ¿Sí? Vuelvo a repetir, porque consideraban de que los cubanos no podían gobernarse solos. Entonces eso permitió de que, por ejemplo, de que haya una base militar norteamericana en Cuba, que es la base militar, que fue una cárcel, y es la base militar en Guantánamo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y además permitió tener todo un dominio político y económico, más allá de que en el mapa no figuraba Cuba, que pertenecía a Estados Unidos, no figura, ¿sí? En estos tiempos sí tenía todo el dominio de producción azucarera. Uno puede suponer de que el azúcar es un producto que, bueno, no es tan importante, lo comparo con el oro y otros productos, y en realidad el azúcar era muy importante, y aparte Cuba era el 90% del azúcar que había en el mundo, ¿sí? En estos tiempos sale de Cuba. Tener el dominio de Cuba era tener el dominio de la producción de ese tipo de productos, ¿sí? Entonces, los dueños de las zafras o de los cañaverales de azúcar son norteamericanos, ¿no? Van a tener todo un poder económico y político muy, muy importante. Entonces, ahí hay una intervención importante. Luego, la otra intervención es la de Panamá. En Panamá, ahí está la idea, justamente, no sé si en el mapa, no se va a ver en el mapa que busqué. Es una pena que no puse un mapa de América. Bueno, si nosotros miramos el mapa de América, que seguramente lo tienen ya en la cabeza, en un mapa de América, así completito, América, hasta el año 1902, no tiene grieta. ¿Qué quiere decir con esto? De que si yo quiero pasar del Océano Pacífico al Atlántico, o del Atlántico al Pacífico, yo tengo que pasar o bien por arriba, o bien por el norte, ¿sí? O bien por abajo, ¿sí? Por el estrecho de Magallanes o por la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que querían hacer? Primero las potencias europeas, hacer un canal interoceánico, es decir, conectar ambos océanos para que los barcos pasen de una manera mucho más rápida y no tener que dar toda la vuelta, ¿sí? De un océano a otro, del Atlántico al Pacífico, o al revés, ¿no? Eso querían las potencias europeas. ¿Dónde se va a hacer un canal? Bueno, obviamente se va a hacer en América Central. ¿Por qué? Porque es el pedazo de tierra más angosto que tiene todo el continente. Si lo quiero hacer, no sé, en Estados Unidos, serían kilómetro y kilómetro de canal para pasar de un océano al otro, ¿sí? Entonces, primero se intentó hacer en Nicaragua, no, el gobierno de Nicaragua no lo permitió, y luego en Panamá. Panamá pertenecía a una provincia de Colombia, ¿sí? Panamá, que si vamos desde el sur hacia el norte, ¿sí? Si vamos por Argentina, pasamos por Bolivia, por Perú, por Ecuador, por Venezuela, por Colombia, ¿sí? El primer país que tenemos de América, ya América Central, hoy es Panamá, pero en estos tiempos Panamá era una provincia de Colombia. Entonces, una empresa francesa primero, ¿sí? La misma que había hecho el canal de Suez, había comprado, había pagado, había hecho un negocio con el gobierno de Colombia para hacer un canal en Panamá. Esto se demoró mucho, ¿sí? Calcularon muy mal los costos, muchos trabajadores que eran europeos, que no eran panameños, se enfermaron fundamentalmente de fiebre amarilla, ¿sí? Muchos murieron. Bueno, la cuestión de que se demoró más de 10 años el inicio de la obra, y ahí entra en escena Estados Unidos. Estados Unidos lo que hace es promover primero un intento de hacer ellos el canal. El gobierno de Colombia no lo permite porque ya tenía firmado un tratado con la empresa francesa, y entonces los norteamericanos, ni lerdo ni perezoso, se acercan a la elite, al grupo poderoso de Panamá, ¿no? Y promueve la independencia. Que Panamá, provincia de Colombia, se independice de Colombia. ¿Para qué? Porque una vez que se independiza, podía hacer el tratado directamente con los panameños para hacer el canal, ¿sí? Entonces, bueno, los Estados Unidos envía buques de guerra, el gobierno de Colombia no puede hacer nada, militarmente hablando, solamente puede reclamar, ¿sí? Reclama, pero no se le da bolilla, ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de esa intervención norteamericana muy clara,
se firma el tratado por el canal oceánico, ¿sí? Que se termina de construir en realidad, se termina de construir, comienza en 1904 y se termina de construir en 1914, justo en el momento en que estalla la Primera Guerra Mundial, que después lo vamos a ver nosotros. Bueno, y ese territorio del canal, junto con varios kilómetros de un lado y del otro, va a ser considerado territorio norteamericano. El canal, piensa que el canal factura, la aduana del canal factura millones y millones, porque es el único canal que permite el acceso de un océano al otro de manera rápida. Si no, tenés que dar toda la vuelta, como habíamos dicho. Esos ingresos aduaneros muy importantes iban para Estados Unidos, no iban para Panamá. ¿Sí? Panamá simplemente recibió el dinero que le dio Estados Unidos para hacer el canal. La explotación del canal era por 100 años, pero se iba renovando, ¿sí? Es decir, se había firmado en el año 1904 y para el año 2004, ¿sí? 100 años después, el canal se iba a ver si se seguía explotando para Estados Unidos y demás, pero bueno, se terminó llegando a un arreglo años antes, y la explotación ahora del canal es como mutua, si se quiere, pero sigue Estados Unidos llevándose la parte más importante, ¿no? Teniendo en cuenta la intervención en Cuba y la intervención de Panamá, pasamos al punto 5, que lo primero que tenían que hacer del punto 5 era justamente buscar información sobre quién era el tío Sam. ¿Sí? Entonces paso a explicar brevemente. El tío Sam en realidad es una especie de mito que comienza, ¿no? Aparentemente era cuando la guerra de independencia norteamericana contra los ingleses, ¿sí? Estamos hablando del siglo XVIII, un frigorífico de un tal Samuel Wilson, ¿sí? Era el nombre del dueño del frigorífico, enviaba a las tropas norteamericanas que peleaban por la independencia contra los ingleses unos barriles de acero, de carne, para poder alimentarse, y esos barriles tenían las iniciales U.S, ¿sí? Que sería de Estados Unidos, ¿no? Ellos sabían de que Samuel era el nombre del dueño del frigorífico, y los soldados norteamericanos que peleaban por la independencia terminaron haciendo un juego de palabras. Tío es uncle en inglés, con U, ¿sí? Y Sam es el diminutivo de Samuel, ¿no? Y ahí quedó tío Sam. Ahora bien, se hace la independencia, se logra la independencia, y en la década de 1860, ¿sí? Se hace como una especie de concurso, el Congreso norteamericano le haga un concurso de cómo poder representar al llamado tío Sam, ¿sí? Que el tío Sam ya no era el dueño del frigorífico, pasaba a ser, digamos, Estados Unidos, cómo se representaba Estados Unidos, a partir del nombre tío Sam, pero cómo se lo representaba de una manera figurativa. Se hizo un concurso de caricaturista, el caricaturista de dibujante, ¿no? El dibujante que ganó, la verdad no recuerdo el nombre en este momento, pero termina dibujando a este tipo, ¿sí? El tío Sam o Estados Unidos, ¿sí? El tío Sam, que representa a Estados Unidos, termina siendo la figura de este hombre grande, ¿no? Que algunos mencionaban que en los primeros dibujos se parecía bastante a Abraham Lincoln, pero bueno, siempre con un rostro muy soberbio, ¿no? Muy serio, ¿no? Muy estricto y demás. Y esta imagen es la que termina como de poner en importancia la imagen del tío Sam, que fue los panfletos que se pegaban durante la Primera Guerra Mundial para reclutar a norteamericanos para pelear por los Estados Unidos, ¿no? Esto de que te quiero en mi ejército, ¿sí? Que era para reclutar, y que estaba el tío Sam señalando con el dedo con esa imagen, ¿no? ¿Por qué es necesario saber quién es el tío Sam? Porque en definitiva las dos caricaturas que se hacen en el punto 5, relacionando el caso de Cuba y de Panamá, está el tío Sam, ¿sí? Acá aparece el tío Sam. A ver si podemos... ¿Quién se anima a analizar esta caricatura diciendo personas, gestos, objetos? Y después vamos a la idea. ¿Alguien que se anime?
que no importa que esté mal. Bueno, yo voy diciendo y me van diciendo ustedes. Personas. ¿Qué personas sin nombre y apellido, pero si se puede identificar? El mesero y un señor con un traje de la bandera de Estados Unidos. Y Bueno, como que está bien que comer, pero es un mapa. ¿Cómo se llama esto? El menú es un mapa. muy bien, Ludmila. El tío San aparece sentado. Es el que va, ¿no? El lugar parece un restaurante, ¿verdad? Parece un restaurante que las cortinas son las banderas norteamericanas que planteaba muy bien, que sea muy bien Ludmila. Quien viene a comer aquí es el tío Sam. Y hay otra persona, un camarero. ¿Sí? Miren pequeño detalle. Uno lo puede sacar porque esta persona no es cualquiera. ¿Sí? En realidad es un presidente, que ustedes lo van a leer en el texto cuando hagan el punto número 1, es el presidente McKinley. Pero no solamente nos damos cuenta que es el presidente McKinley por el rostro, que ustedes no tienen por qué saber si es el presidente. No, porque en la servilleta lo dice. Claro, tal cual, ¿no? El caricaturista puso ahí McKinley, lo puso a propósito. ¿Sí? Es el presidente aparece como una especie de mozo, el que va a servir la mesa. Miren los gestos, ¿no? Los gestos que, bueno, muy relajado el tío Sam, ¿no? Muy relajado. El objeto acá sería lo que dijo Ludmila, claramente, es el menú, ¿sí? Está bien, hay una mesa, está todo eso, pero es el menú. El menú del día, ¿no? Aparece Cuba, filete, es aquí, ¿no? Un filete, un churrasco vendría a ser, y aparece la isla de Cuba, ¿no? La forma de la isla de Cuba, Puerto Rico pin, Puerto Rico cerdo, ¿no? La isla de Puerto Rico aparece con patita, ¿no? Con una colita y demás, ¿no? Y después, bueno, aparece... miren los rostros, ¿no? Muy relajado el tío San. El camarero aparece con, fíjense, con la manito como esperando a ver qué es lo que va a pedir. Perfecto la descripción. ¿Sí? ¿Cuál sería el mensaje acá? Los Estados Unidos eran los que querían ir gobernando y como que en ese dibujo lo están representando como eligiendo qué es lo que van a tratar de... Perfecto. No, Recuerden muy bien, Ludmila. Recuerden de que la idea principal la ponen con las palabras ustedes. No hace falta que sea tal cual como muy bien lo dijo Ludmila, como lo puedo decir yo, ustedes lo pueden decir de otra manera, incluso puede sugerir otra idea. Pero claramente acá, me parece, y en relación con lo que dijo Ludmila, lo que muestra esta imagen es la facilidad que tiene Estados Unidos para poder conquistar estos países, para poder dominarlo. Acá la metáfora está justamente en la comida, que es algo muy común. Yo justo no cargué otras imágenes, pero es muy común relacionar la voracidad de una persona que come mucho con un país que conquista muchas tierras. ¿Sí? Acá aparece muy bien, es tan fácil para Estados Unidos dominar Cuba, Puerto Rico o el Caribe, ¿no? Dicho de otra manera, es tan fácil como una persona que cuenta con los recursos sentarse, ¿sí? Sentarse en un restaurante y elegir libremente qué comer. ¿Sí? Aquí aparece lo mismo. Bueno, ¿qué vamos a dominar? Y el presidente, ¿no? A la espera de la orden del tío San. Ahora, acá viene también todo un tema que quiero ver qué es lo que escriben ustedes en sus trabajos. ¿Qué representaría el tío San? Porque el presidente está acá. El presidente aparece como que seguiría la orden del tío San. ¿Qué es el tío Sam? ¿Es el ejército norteamericano? ¿Es la población? ¿Es el gobierno? Bueno, eso lo verán ustedes. El gobierno. Es el ejército. Eso se mirarán ustedes, ¿sí? Vamos con el otro. ¿Sí? Esto está vinculado obviamente con Cuba, ¿no? Dice Puerto Rico, pero está vinculado con lo que pasa en Cuba. ¿Sí? Con lo que pasa en Cuba. Esta caricatura maravillosa, es sobre Panamá. Acá el tío Sam aparece como un león, con la cara del tío Sam, pero aparece como un león, sobredimensionado, ¿no? Gigante, por lo menos comparado con las personas que están acá. Un rostro que muestra una agresividad tremenda, ¿sí? Y aparte está con el cuerpo león. Su sombrero que tiene una banderita que al mismo tiempo dice Monroe Doctrina Monroe. 4 personas, una le está leyendo algo. Acá no sé si llegan a ver, pero dice Francia, ¿no?
uno con una bolsa de dinero, otro corriendo, despavorido, y 3 que quedan ahí. Una especie de pozo, una pala, el océano que se ve de fondo, un faro, y acá dice Panamá. Hace referencia al canal de Panamá. Hace referencia al canal de Panamá. ¿Cuál sería la idea? Está muy bien, hace referencia a eso. Evidentemente estas personas son los europeos y son los de las empresas francesas. Claro. Eso está más que claro, ¿no? Ujú. Parece que le están diciendo, che, nosotros tenemos un contrato con el gobierno de Colombia. ¿Sí? Parece que le está diciendo eso, para hacer el canal acá. Y acá, evidentemente, el mensaje es cómo Estados Unidos, con toda firmeza y al mismo tiempo agresividad, se planta, ¿no? Como está plantado ese león, se planta, ¿no? Para adueñarse de ese futuro canal que se va a hacer en Panamá, ¿no? Aparte tiene, vuelvo a repetir, tiene la banderita que dice Doctrina Monroe, que era América para los americanos, así que los europeos acá no se metan más. ¿Sí? Claro. Entonces un poco de Profe, sí. ¿y el hombre que está corriendo con abajo a la izquierda, qué sería? Y yo supongo que estos 4 son europeos. Son 4 personas que son europeos. Estos 4 suelen aparecer, chicos, en otras caricaturas que yo en otros años he dado para analizar en quinto. ¿Sí? Yo acá a ustedes no se los di, ¿sí? No se los dejé, pero generalmente representan las 4 potencias europeas. ¿Sí? Termina de representar, son los políticos que representarían las 4 potencias europeas. Pero por lo menos, y eso es seguro, ¿no? Bueno, un alemán, francés, un británico. Este parece británico, ¿sí? Pero no sé si será otra potencia. Pero está claro de que este es francés, porque la empresa era francesa y porque acá dice Francia, ¿sí? Y acá dice Panamá Canal, dice acá abajo. Digo por la duda, por si no se llega a ver. Y acá, abajo del faro, ahora me doy cuenta que lo estoy viendo, dice el nombre de la empresa. ¿Sí? Dice el nombre de la empresa. Pero bueno, no importa. Medianamente, mientras ustedes primero puedan describir la imagen. Fácil. No importa si no identificamos quiénes son el nombre y el apellido de esas personas. ¿Sí? Fácil. Podemos identificar y después poder extraer medianamente la idea principal, ya estaría más que bien. ¿Sí? Bueno,